Bienvenidas y bienvenidos a Focos. A través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID, el gobierno manejó más de $600 millones para la atención de la pandemia de COVID-19. 4 meses después de finalizado el periodo de emergencia decretado, los ministerios que recibieron estos recursos no han rendido cuentas al propio gobierno, tal como lo establece la ley. La periodista Claudia Palacios nos explica por qué en la siguiente nota. Hasta el 22 de septiembre pasado, el Ministerio de Hacienda solo había recibido información sobre el gasto de $13.9 millones de los 607 millones que desembolsó a otras carteras del Ejecutivo, provenientes del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID. La ley que regula el uso de este fondo obliga a los beneficiarios de los recursos a presentar un informe de liquidación de los gastos a más tardar 15 días después de finalizada la emergencia para la cual se autorizaron. Sin embargo, a 4 meses de que venciera ese periodo especial, solo el 2.3% de los recursos entregados ha sido liquidado. Pese a ello, el Ministerio de Hacienda parece no tener prisa para solicitar a las instituciones que rindan cuentas. En respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, la cartera dijo que no podía entregar copia de los informes de liquidación, puesto que no han concurrido los supuestos establecidos en la ley. Es decir, que para el ministerio la emergencia no ha finalizado. La ley dice que las instituciones que reciban dinero tienen 15 días para liquidar los gastos una vez se haya levantado la emergencia decretada. Sí. La emergencia se terminó el 13 de junio, o hace más de 4 meses. Se terminó el decreto. Exacto, se terminó el decreto. Pero no la emergencia. Pero la ley del FOPROMID se refiere a una emergencia decretada. ¿Por qué no se ha exigido que se cumpla con las liquidaciones y ya pasaron 4 meses? Vean, yo no sé en qué realidad viven algunos, ¿verdad? Y perdón, yo sé que no es su opinión, usted me está trasladando lo que alguien, o se lo escuchó a alguien, pues. Es lo que dice imagino. la ley, ministro. Ok, pero la emergencia se ha terminado, ¿sí o no? Pero no hay una emergencia decretada. Yo quisiera como que dice la ley. entendamos si se terminó la emergencia, sí o no. O sea, que los diputados nieguen la realidad, no es que la realidad deje de existir. O sea, la realidad existe no porque un decreto lo diga, la realidad existe. La gente se contagió y es a nivel mundial. La gente sigue teniendo contagios. Yo entiendo que para algunos una ley se impone ante la realidad, pero te aseguro que en el Hospital El Salvador un decreto no salva vidas. Las salvan vidas las acciones de nuestro personal de primera línea y nuestro personal de salud, y se tomaron de manera adecuada. Entonces, si los diputados no han querido emitir un nuevo decreto de emergencia, ¿verdad? Es porque ellos no lo han deseado, pero les recuerdo que también hay un decreto que se llama el 661 y contiene el decreto 661, que es el decreto de reapertura, y contiene un artículo que es el artículo 13, donde se reconoce la emergencia por COVID-19. Leamos el artículo 13 del decreto 661. El FOPROMID está bajo resguardo de Hacienda, pero el encargado de solicitar los recursos y distribuirlos entre las demás instituciones es el Ministerio de Gobernación. Esta cartera, a su vez, debe recibir los informes de liquidación y enviarlos. Vía Ley de Acceso a la Información, este ministerio respondió a Focos que solo ha enviado algunas liquidaciones a Hacienda. Gobernación entregó una serie de memorandos en los que se justifican gastos por $13 millones y se reintegran 161,000 que no se utilizaron. Las liquidaciones son parciales y solo se refieren a fondos recibidos por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Defensa. Focos también solicitó a cada institución beneficiada que enviara sus liquidaciones de gastos, pero solo Medio Ambiente y Obras Públicas enviaron información. Esta última indicó que han liquidado parcialmente, puesto que hasta la fecha hay proveedores que no les han entregado facturas. En el caso del Ministerio de Agricultura, que recibió 78.9 millones para la compra de productos de la cesta alimentaria, el director de la Oficina Financiera Institucional, David Alonso Arteaga Zamora, respondió que las liquidaciones se encuentran en proceso de elaboración y que no se han entregado por falta de documentación de respaldo. Según el funcionario, la encargada de entregar esta información
es la Oficina de Adquisiciones y Compras, que, a 4 meses de finalizada la emergencia, no ha entregado los documentos, aunque han sido requeridos en varias ocasiones. El Ministerio de Economía, que en marzo recibió 355 millones para la entrega del bono de $300 a familias afectadas directamente por la pandemia, no ha enviado su liquidación, como tampoco Salud, que recibió 35.4 millones para la atención de la pandemia. También incumplió ANDA, que recibió 2.8 millones para brindar servicios de agua potable a la población, y Seguridad, que recibió $500.000 para la compra de combustible. Sin estas liquidaciones, Hacienda no tiene manera de saber si el dinero que entregó a cada institución se utilizó correctamente para esos propósitos. Pero hay ministerios, por ejemplo, que hicieron su gasto en marzo, como el Ministerio de Economía, que gastó 355 millones para el bono de $300. Sí. El Ministerio de Economía ya pasaron más de 5 meses, más de 6 meses y no ha liquidado esta información, que es información que ellos tienen, ¿verdad? El listado de personas a quienes le entregaron los $300. Información como esta, ¿por qué todavía no la han entregado? No lo sé, yo no soy el ministro de Economía, Pero soy el ministro de Hacienda. Así que, o sea, no te puedo responder por la ministra de Economía, pues. O sea, sería bueno que le dirija su pregunta a ella. La administración pública no se puede escudar en cuestiones de que porque no hay personal, de que porque la información cuesta sistematizarla o cuesta levantarla, etcétera. O sea, no hay justificación realmente que valga en términos de no poder entregar las liquidaciones. ¿Por qué razón? Porque al final algo que debe garantizar la administración pública son diversos principios, ¿no? Primero, máxima publicidad. Por otro lado, eficiencia, ¿no? En cuanto a las liquidaciones, es decir, hacer las cosas en el tiempo indicado y sin menoscabar la ley, ¿no? Es decir, a mí la ley, yo revisándole, a mí no, yo encuentro, ¿no? Yo no encuentro justificantes en la ley que ameriten en no poder entregar la información. Este retraso en la presentación de las liquidaciones implica un nuevo incumplimiento a las normas establecidas para el uso del FOPROMID. En agosto, Focus identificó que el gobierno continuaba ejecutando gastos con dinero de ese fondo, a pesar de que la ley solo permite su uso cuando hay una emergencia decretada. De hecho, a solicitud del gobierno, la Asamblea asignó $20 millones más al FOPROMID, provenientes de un préstamo de 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Inicialmente, Arena negó sus votos para esta solicitud, señalando la falta de transparencia en el uso del FOPROMID, pero luego dieron su visto bueno. La opacidad y la arbitrariedad que permite el mecanismo del FOPROMID para el uso de recursos públicos durante emergencias se puso en relieve durante la actual pandemia. El fondo no solo permite saltarse las normas de la Ley de Compras y Contrataciones, sino que además permite al Ejecutivo hacer transferencias a ministerios sin el aval del Legislativo, como sí ocurre con los demás fondos públicos. Pese a las dudas sobre la transparencia de este fondo, el Ejecutivo parece continuar apostando al uso del FOPROMID para la atención de emergencias. En el presupuesto elaborado para el próximo año, el fondo tiene una asignación de $10 millones, es decir, 6 millones más que los 4 millones que por ley deben asignársele.